hermanos, iniciamos la predicación de esta noche, de esta tarde, gloria a Dios, y los invito para que abran sus Biblias en el Evangelio en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos viendo lo que es la armadura de Dios. El tema principal es: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Y como condición indispensable para perseverar hasta el fin es que llevemos puesta esa armadura de todo un guerrero del Señor Jesús, que es la armadura de Dios. Es Efesios capítulo 6. Amén. Vamos a ver, hermanos, el versículo 17. Gloria a Dios. Dice así, en el nombre del Señor Jesús: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Siéntense, gloria a Dios. Una vez más, el apóstol Pablo continúa mencionando una parte muy importante de lo que eran las piezas del uniforme militar romano, que nos dice aquí que era el yelmo. El yelmo venía siendo, ya en este tiempo normalmente no se usa, pero el yelmo en el tiempo antiguo era lo que venía siendo un casco de acero que se ponía sobre la cabeza y tenía una visera que se movía, que se levantaba y se bajaba, de manera que era la parte de la armadura que protegía la cabeza y que protegía el rostro. En otras palabras, esta parte de la armadura, como las demás que hemos estado nosotros viendo, era de suma importancia. ¿Por qué? En el cuerpo tenemos órganos vitales. Estamos viendo primero desde la perspectiva literal. Tenemos órganos vitales como son los pulmones, como es el corazón, como son los riñones, como es el hígado. Son órganos vitales que están protegidos por lo que es la caja torácica del cuerpo. Pero que aparte de eso ya vimos que había una coraza que el soldado llevaba puesta, y que esa le protegía tanto la espalda como el pecho, le protegía la caja torácica de los ataques del enemigo, pero la coraza no le protegía la cabeza. Cada uno de estos órganos vitales que yo acabo de mencionar, dependiendo de la lesión que lleguen a recibir, apresura o dilata la muerte de aquel que llega a recibir una determinada lesión en alguno de ellos. Bien, pero de los órganos vitales que son más sensibles del cuerpo, está el corazón y está la cabeza. El corazón, porque sin su funcionamiento, definitivamente todo viene a paralizarse ya. Deja de irrigar el cuerpo con la sangre. Acordémonos que el Señor dijo que la vida está en la sangre. Y al dejar de irrigar de sangre el cuerpo, el corazón, cuando bombea, cuando está funcionando, automáticamente todo el cuerpo queda sin vida en cuestión de segundos o minutos. Bien, pero
la cabeza es tal vez tan importante o más importante que el corazón, porque es en donde se encuentran todos los controles del cuerpo. Allí están los mandos. El Señor hizo un diseño maravilloso de nuestro cuerpo humano, que puso, vamos a decirlo así, la caja de control en la cabeza, y de ahí salen las órdenes para todo el cuerpo. Ahí se reciben las señales del cuerpo y el cerebro ordena lo que se haya de hacer. Si yo pongo mi mano en una superficie que está muy caliente, esas terminaciones nerviosas mandan un aviso al cerebro en cuestión así de milésimas de segundo y le dice: necesito apartarme de aquí. El cerebro inmediatamente manda la orden: retírate. Pero esto es así algo rapidísimo, mis hermanos. Yo lo estoy mencionando así en cámara lenta, pero esto es algo así rapidísimo. Ante el peligro, huye. Y le da la facultad, la orden a los pies, a los brazos, a los ojos, al cuerpo, para que reaccione como lo considera que es la forma más apropiada. Entonces, el yelmo, su función es proteger la cabeza y el rostro, porque un soldado que recibe una lesión en la cabeza queda prácticamente fuera de combate ahí. Ya no puede continuar. Es prácticamente imposible que le haga frente al enemigo. Es prácticamente imposible muchas veces que físicamente esté en pie, y muchas veces es imposible inclusive que esté consciente, que esté disponiendo de sus sentidos, de su capacidad de discernimiento. Y por lo tanto, el soldado romano traía un casco protector en su cabeza, con esa visera movible enfrente, que le protegía de cualquier ataque, de cualquier proyectil que el enemigo le lanzara, y de esa manera siempre estaba en aptitud de vislumbrar el terreno, de medir los riesgos, de tomar las precauciones apropiadas, y de esa manera estar en pie de guerra. Y obviamente allí estaba la alta posibilidad de salir victorioso. Gloria a Dios. Ahora, el apóstol Pablo usa toda una expresión ya en el sentido espiritual, y dice: y tomad el yelmo de la salvación. Quiere decir esto, hermanos, que ya antes de terminar de aportarnos lo que es la armadura de Dios, porque nos va a faltar todavía adelantito lo que es la misma palabra de Dios, que la menciona como la espada del Espíritu, pero antes de eso nos dice: y tomad el yelmo de la salvación. Quiere decir esto, que la salvación es el objetivo capital por el cual el guerrero, el soldado, el cristiano de los ejércitos del Señor Jesucristo está peleando la batalla. Nosotros no estamos peleando por ideales, por cumplir alguna iniciativa, alguna ideología humana, que digamos que por allá en México, en Guadalajara, donde se encuentra la matriz de la organización a la que pertenecemos, que obviamente eso queda en un segundo o tercer término de importancia. Lo que está en primer lugar siempre es nuestra sinceridad para con el Señor,
nuestra rectitud de corazón para con el Señor, y de ahí en adelante el nombre de la organización a que pertenezcamos por cuestiones legales del gobierno, gloria a Dios, eso ya es lo que menos interesa. Lo que interesa es que le seamos fieles al Señor conforme a su palabra. Y entonces, cuando nosotros vamos caminando día a día, desde que nos levantamos, el ideal, el propósito principal que siempre debe estar presente es llegar a obtener esa salvación. Hemos iniciado ese proceso cuando decidimos entregarle nuestra vida al Señor, cuando descendimos a las aguas del bautismo, cuando el nombre del Señor Jesucristo fue invocado sobre nosotros y nuestros pecados fueron perdonados, quedamos limpios nosotros, quedamos justificados ante Dios por ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por toda la humanidad. Y allí es en donde se inicia ese proceso o ese camino a la salvación. Vamos en esa, en esa medida ahorita, caminando. Todavía no lo logramos. Vamos en el riesgo de perderla a cada día, a cada momento. Y no se ocupa muchas veces gran cosa para esto. Si nosotros no llevamos puesta bien la armadura de Dios, todo se puede acabar en un instante. Todo se puede acabar con una mirada mal interpretada. Todo se puede acabar con un ademán de manos o de cualquier parte del cuerpo mal interpretado o indebidamente hecho. Todo se puede acabar si nosotros no sacudimos nuestra cabeza con fuerza y echamos de nosotros cualquier duda, cualquier dardo de fuego que Satanás nos está lanzando diariamente. Todo se puede acabar si nosotros descuidamos dejar o descuidamos tener puesta toda la armadura de Dios. Lamentablemente, esto que estoy diciendo de que todo se puede acabar, está sucediendo todos los días a escalas muy altas en la iglesia alrededor del mundo. Hermanos, y vuelvo otra vez yo al énfasis aquel de las palabras del Señor Jesucristo que dijo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Va a haber muchas cosas, va a haber muchos factores, muchas circunstancias que van a tratar de frustrar nuestra llegada al cielo. Sí. Hay muchas cosas de este mundo. Satanás tiene muchos argumentos falaces, tiene muchas artimañas con las cuales distraer al cristiano, y lo logra con un éxito bastante alto a cada día. Gloria a Dios. Siempre nosotros tenemos que estar con la idea de que tenemos que estar incluidos dentro de ese número privilegiado que hayan de ser salvos. Que si escuchamos que en tal parte el pastor fulano de tal, el hermano fulano de tal, la hermana fulana de tal volvieron atrás, ya andan como andaban antes de venir al camino de Dios, tenemos nosotros que hacernos los ciegos y los sordos y seguir adelante. Lamentablemente, testimonios como de ese tipo sirven de pretexto a hermanos, a hermanas que solamente esperan cualquier cosita para pues dejarse llevar por la corriente del mundo, por la corriente del pecado. Pero si nosotros
decía un predicador, si nosotros nos fijamos esa meta como la meta principal de todas las metas que nosotros nos forjamos en la vida regularmente nosotros, desde que yo tengo uso de razón, yo me he forjado, hermanos, un sinfín de metas. Y muchas las he logrado. Otras no pude lograrlas. Yo recuerdo cuando estaba joven y que miraba a algunos de mis compañeros jóvenes contemporáneos, yo les estoy hablando por allá de 1977, 1978, que miraba que alguno de mis amigos traía un par de calzados bien bonitos que me llenaba el ojo a mí. Decía yo voy a proponerme comprar unos también así. Y yo me iba a trabajar acarreando botes de mezcla con los albañiles, me iba a trabajar al campo arrancando matas de garbanzo, de muchas formas. Y no descansé hasta que iba a la ciudad más próxima, es la ciudad de Guamúchil, y ahí iba, y allí estaba el par de zapatos que yo quería. Ya había completado el dinero y me lo llevaba y ya andaba con mi par de zapatos bien contento. Ya miro aquel par de zapatos, ya no siento ese regalo porque ya lo logré. Por decir algo, esa fue una de las metas, de las muchas metas que yo cumplí. Después, pues me propuse yo tener un trabajo, un empleo regular. Y yo miraba, hermanos, que mis compañeros se casaban, se robaban la muchacha y se quedaban ahí mismo en el rancho a trabajar con el machete, con la pala, y se iban a vivir a la casa de los mismos padres ahí. Y dije yo, eso yo no lo quiero. Estar dependiendo así, yo quiero hacer mi vida independiente, pero necesito un trabajo. En 1979 se presenta la oportunidad, se abrió un paquete de oportunidades para 42 elementos entre hombres y mujeres. Recuerdo que la edad tope era de los 18 a los 25 años. De los 18 a los 25 años, yo tenía 19 años. Para elemento, para oficial de la Policía de Tránsito del Estado de Sinaloa. Pero había un problema. Había que pasar un riguroso examen de admisión en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Y se publicó esto en las oficinas que había de las delegaciones de tránsito. Ahí se ponía un cartelón y se ponían los requisitos y se ponía la fecha en que se iba a presentar el examen de admisión, la hora y todo eso. Y me dijo mi padre, órale, éntrale, llena los requisitos. La estatura no debía ser menos de 1.60 de estatura. Más chaparritos decían que no los quería el gobierno. Yo afortunadamente me di 1.72. Dije, la pasé deshogado. Cuando se llegó ese día del examen de admisión, que ya junté los requisitos, que licencia, acta, cartilla y todo eso, ya los tenía todos, ya me fui bien contento, mis hermanos, para presentar ese examen de admisión. Y cuando voy llegando, hermanos, éramos más de 200. Dije yo, la cosa va a estar dura aquí. No va a ser fácil. A lo mejor todos estos están pero bien afiladitos de sus conocimientos, y yo aquí nada más voy a perder el tiempo. Me llegaban pensamientos negativos, pero dentro de mí iba ese ánimo. Yo tengo que estar agarrando un cheque para estarme manteniendo y poder casarme. Yo quería casarme.
Ya traía en la mira la hermana Basi. Ya la traía en la mira. Y dije yo, pero pues se me están presentando estos obstáculos. Pues que se llega la hora y que pasen de todos, vámonos. Un salón grandísimo, yo creo que el doble de este, lleno de bancas, mesabancos y a contestar pruebas y pruebas y pruebas. La mayoría yo sentía que las sabía y que las contestaba correcto. Eran pocas en las que tenía dudas. Dije yo, pero quien quite, me salgan bien. Bueno, que ya se terminaron, fueron 2 días de exámenes. Ya al segundo día que terminaron los exámenes dijeron, váyanse y regresen tal día, y allí en el cristal de la puerta, ahí va a estar puesta la lista de los que quedaron nada más admitidos. 42 solamente. Aproximadamente 100 y tantos quedaron eliminados. Ahí vengo yo ese día, tempranito, madrugué, que vine temprano del rancho, hermanos. Y yo voy viendo rápido. Yo ni quería ver la lista, la mera verdad. Pero ya me acerqué y vi, estaba por orden alfabético de los apellidos, y que en la R de Rodríguez no aparecía, hermano. Sentí la mera verdad, yo sentí que se me oscureció el mundo. ¿Cómo voy a regresar yo al rancho y decirle a mis padres que no la hice, que salí reprobado? Recuerdo que me retiré, y porque yo repetí varias veces la lectura. Había un Rodríguez ahí, pero no era yo, era otro. Cuando dice Rodríguez dije, aquí estoy, pero no, era otro. Me retiré demasiado triste cuando oí una voz que dijo, acá está otra lista, dice, enseguida. Y me regreso, mis hermanos, y allí estaba mi nombre. Rodríguez Arroyo Cayetano, admitido, la pasó, aprobé. Aleluya, mis hermanos. Me regresé con aquel contentamiento para el rancho a hacer maleta, porque ya en cuestión de 2 o 3 días ya íbamos a empezar lo que era el curso. ¿Y por qué estoy diciéndoles todo esto, mis hermanos? No es para que sepan una de las tantas anécdotas o facetas de mi vida, no. Yo me había forjado un propósito, y yo me había forjado la meta de alcanzarlo fuera a como fuera. Dije, yo ya lo pasé, ahora sí, andar bien derechitos, querían todo bien disciplinado. En instrucción militar, en educación física, en todas las materias. Yo trataba inclusive, en unas materias, literalmente yo me grabé todos los apuntes que se hacían en la libreta. Yo llegaba allá a la casa donde estaba viviendo, me iba a la parte de atrás, había un árbol con una sombra muy bonita, y ahí me sentaba a estudiar y me grabé de memoria. Hojas y más hojas, me las grabé de memoria, me acuerdo. De manera que cuando presentamos el examen, ¿cuál problema? Yo no ocupaba como muchos nerviosos acá apuntando acordeones o haciendo notitas por acá. Yo llevaba todo aquí de memorizado. Y pregunta que iban haciendo, rápido, ahí estaba ya, rápido. ¿Por qué? Porque yo me había forjado con tal fuerza. Yo miraba a aquellos que ya andaban en la calle, que ya andaban en una patrulla. Decía, ¿cuándo iré a andar así? Pues el Señor me concedió. Bueno, fue una meta terrenal que le puse yo ganas, madrugadas, cansancios, fatigas, algunas materias. Instrucción militar era muy dura, educación física era muy dura, pero todo eso me sirvió. Y nos decía el instructor, era el mismo instructor, era un teniente militar el que nos daba esas materias. Dijo, toda esta carrilla que les estamos dando aquí es para que cuando salgan buenos elementos y que no se sienten a llorar. Y se van a acordar por qué. Y cuando salí, mis hermanos, me di cuenta por qué me había dicho eso, por qué me había dicho. 8 horas prácticamente estar parados, yo nunca lo había experimentado eso. Miren,
Ustedes han visto a las personas que en ocasiones, ya hace tiempo que no me toca ver, pero en ocasiones se ponen personas con un anuncio en la mano, en la esquina ahí, que lo mueven y hasta bailan algunos, y que para hacer publicidad de algún negocio ahí. Bien. Y que se pagaba, me dijo mi esposa que una amiga de ella y también conocida mía, supo de eso, y dijo, ¿cómo me gustaría a mí trabajar en eso? Ni se cansan, ni a gusto, nomás estar moviendo ahí las manos, y que pagan a $10 la hora nomás por estar haciendo eso ahí. Ya estoy hablando de hace unos 5 o 6 años atrás. Pues que le van dando trabajo a esa señora. Y dije, véngase, pues estamos ocupando ahorita ahí va. Dice que no aguantó ni una hora siquiera, cuando ella sentía que los pies se le iban a doblar de estar ahí. Y no acabó el turno, le dio Honda al anuncio y se fue para su casa mejor. No me interesa nada que me pague, yo lo quiero descansar. 8 horas de pie acá. Dije yo, con razón nos dijo el teniente militar que si no nos daba aquella carrilla tan fuerte, que no íbamos a aguantar aquí. Hermano, sí, aguantamos, ¿por qué? Porque nos sometió a una dura disciplina. Pues es lo mismo en la vida espiritual. En la vida espiritual la cosa es más seria todavía. Nosotros iniciamos un combate, una carrera en donde no hay permiso de pararnos ni de regresar para atrás. Por mucho que la batalla arrecie, por mucho que el combate se haga mortal, nosotros tenemos que avanzar, seguir adelante. ¿Por qué? Porque llevamos un ideal supremo sobre cualquier ideal importante que haya en el universo. Este es el más importante para el cristiano, la salvación, gloria a Dios. Por eso es que el yelmo es de suma importancia. La salvación va a tratar de ser opacada, va a tratar de ser camuflada, va a tratar de ser inclusive oscurecida, atrofiada por muchas artimañas del enemigo. A mí, en lo que respecta, me ha confrontado con miles de intentos, y a usted también. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ponernos siempre ese yelmo de la salvación. Y acordarnos que tenemos que llegar hasta la meta. Tenemos que ser unos de esos que el Señor nos diga: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino de los cielos preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Dijo el apóstol Pedro: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde irá a quedar el impío? Cuando dice el apóstol Pedro estas palabras, el justo con dificultad se salva, está diciendo que no va a ser fácil llegar al cielo. No. Yo le suplico al Señor, día y noche le pido que me conceda, al dar el último respiro, partir con esa aprobación suya. No sé cuándo va a ser, pero cuando sea, Señor, lo demás no me importa nada. Lo que me importa es caminar contigo, y que tú, en tu gracia misericordiosa, califiques con una calificación aprobatoria mi carrera. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, la salvación es el objetivo que debe inyectarnos a nosotros cada día las fuerzas para que cuando vengan esos ataques del enemigo, que cuando vengan esos dardos de fuego del maligno, nosotros con esa fe lo apaguemos y nos acordemos que nos espera algo incomparable, que nos espera algo similar, que nos espera algo que no tiene paralelo ni en esta vida ni en la que sigue, gloria a Dios, que es la salvación. Aleluya. Bien. En Isaías capítulo 59 tenemos un pasaje que nos ilustra de alguna manera cómo el Señor mismo nos pone este ejemplo. Isaías capítulo 59. Amén.
versículo 12 en adelante. Dice: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová, el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Todo esto está diciendo el profeta que hubo en el pueblo de Israel en un tiempo determinado. Verso 14, sigo. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y lo afirmó su misma justicia. Termino con el versículo 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza con vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Veamos cómo el versículo 17 nos da una ilustración, cómo el mismo Señor nos enseña, entre otras cosas, que el yelmo de la salvación, de una manera figurada, Él se lo pone cuando se propone abatir el pecado en el ser humano. Cuando se propone pulverizar todo vestigio que huela a pecado en su pueblo. Su pueblo Israel, el pueblo del pacto, se había apartado del caminar con Dios. Y se había corrompido grandemente. Y entonces Isaías nos dice que el Señor se viste como todo un guerrero. Y dentro de su equipamiento de guerrero dice que se puso ese yelmo como de salvación. ¿Por qué? Porque iba a confrontar al pueblo de Israel como si fuera un ejército enemigo. Y sabía que era un pueblo difícil, rebelde, no fácil de domar, y Él nos dice que para lograr vencer en la batalla, nos pone el ejemplo. Dentro de otras cosas, hay que llevar ese yelmo de salvación. O sea, hay que lograr ese objetivo que nos permita, gloria a Dios, tener la victoria. No una, dos o tres. Nosotros, nos dice la palabra de Dios que tenemos que ir de victoria en victoria. Pero cualquiera de esas victorias de nada nos serviría si finalmente no logramos la victoria, la última victoria final. Tenemos que perseverar, gloria a Dios. Volvamos a Efesios capítulo 6, hermanos. Amén. Ahora, para ver la totalidad del versículo 17, vemos la segunda parte que se refiere a la otra parte de la armadura de Dios, y a cual más de todas de las que estamos viendo es importante. Dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene funciones vitales en nuestra vida. La palabra de Dios tiene funciones vitales para con los que nos rodean. La palabra de Dios santifica. La palabra de Dios liberta. La palabra de Dios edifica.
vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 12 y versículo 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta parte final del versículo 13 nos está diciendo, con otras palabras, que va a llegar el momento en que nosotros vamos a darle cuenta a Dios de todo lo que hicimos, de todo lo que no hicimos, de todo lo que hablamos, de todo lo que no hablamos. Dios nos va a llamar a cuenta. Y una de las cosas que Dios va a tomar en cuenta en ese veredicto que va a dictar, que va a emitir, es cómo nosotros usamos la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a hablarle a la gente de la palabra de Dios, vamos, hermanos, a escuchar argumentos falaces, argumentos carnales. ¿Cómo está eso? Bien, uno de ellos puede ser. ¿Y cómo saben que esa palabra viene de parte de Dios? Porque fueron hombres los que le escribieron. Fueron hombres, así como nosotros, fueron seres humanos los que le escribieron. Es uno de los argumentos que vamos a nosotros a enfrentar cuando vamos a hablar la palabra de Dios a las almas. Acordémonos que esto es lo único que puede despertar al ser humano responsable de pecado de ese sueño mortal en que lo tiene el pecado. ¿Y qué hago yo cuando alguien me dice, ¿y cómo usted me demuestra que esa es palabra de Dios? ¿Cómo me dice? Si fueron hombres los que la escribieron. ¿Qué le voy a decir yo? Pues tiene razón, no me he dado cuenta de eso. No, hermanos, el Señor me va a pedir cuenta allí si yo usé su palabra o no la usé, y si la usé correctamente o la usé equivocadamente. Yo le decía, miren, no tiene caso que yo le conteste con mis palabras. Vamos a la carta del apóstol Pedro, le voy a decir, capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 10 en adelante. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos,
a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esta es una de las tantas citas bíblicas de la palabra de Dios que yo tengo que usar. No los profetas y los que predicaron el Evangelio no lo anduvieron haciendo siguiendo ideologías personales o de organizaciones humanas. Era el mismo Dios el que estaba ahí con ellos, indicándoles, dice el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, se refiere al mismo Dios Todopoderoso. Era el que los estaba guiando, era el que los estaba inspirando a que escribieran esto, a que escribieran aquello. Y ahora, estas cosas, nos dice el Señor a través del apóstol Pedro, se hicieron para nosotros. Y es por eso que yo se la traigo a usted a las puertas de su casa. Si usted la rechaza, ya es responsabilidad suya. Pero creo que hay otra cita bíblica. Gloria a Dios. Aquí mismo, segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 19 en adelante. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, esto es muy importante, que nosotros escudriñemos la palabra de Dios. Lo más seguro, obviamente, es que no la vamos a memorizar toda, pero si nosotros la escudriñamos con un corazón sincero, con un corazón con hambre de buscar de Dios, no hay necesidad de que nos memoricemos. Aunque eso no perjudica. Pero lo que yo quiero decir, conforme al contexto leído, es que el Señor es el que va a aportar en su momento la cita bíblica apropiada si nosotros llevamos puesta esa armadura. Que cuando nosotros le hablemos a alguien, no sabemos en qué momento el Señor va a propiciar que le hablemos a alguien y que nos digan, y la Biblia fue escrita por hombres. Decir, ay, ¿cómo no está aquí el hermano Cayetano para que me recuerde esta cita bíblica? No hace falta eso, mis hermanos. El Señor nos nutre, nos surte de la porción apropiada si nosotros estamos en una relación honesta con Él. Y que me digan, ¿y cómo? ¿No es cierto que los borrachos no se van a salvar? ¿No es cierto? Eso dicen los borrachos, los que les gusta mucho la tomada, porque se acopla a su manera de vivir. A mí me lo han dicho varias personas. Ay, la armadura de la palabra de Dios, y cómo le digo a ese señor. Nada más con decirle, sí se van a ir al infierno los borrachos, Dios no se los va a llevar al cielo los borrachos, ¿con eso basta? No, la persona puede que de todas maneras siga montado en su necedad, pero cuando menos le voy a decir yo, acompáñenme a 1 Corintios.
yo no quiero hablarle de mí, yo quiero hablarle de lo que el Señor dice en su palabra. Mire, allí en 1 Corintios capítulo 6, mire nada más cómo dice la escritura. Primera Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. ¿Ve usted cómo el Señor en su palabra dice que los borrachos no van a heredar el reino de Dios? Aún sin embargo, si un borracho se arrepiente, si un borracho cree por fe que lo que el Señor habló es una realidad y que va a tener cumplimiento y crea la palabra de Dios, el Señor lo va a perdonar a ese borracho. El Señor le va a quitar lo borracho. El Señor lo va a limpiar. Ya no va a andar oliendo a ese olor desagradable del alcohol, la cruda y todo eso. Ahora va a tener un olor grato, un olor perfumado ante Dios, porque ya no va a haber el pecado en él. Y entonces, en esa condición, sí puede entrar al cielo. Pero mientras se mantenga en esa postura de pecado, las puertas del cielo están cerradas para los borrachos. Hermanos, hay otras maneras de ilustrar, gloria a Dios, esta parte de la armadura. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, mis hermanos, es que tenemos que usar esta parte de la armadura, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con habilidad de Dios. No simplemente para decirle a alguien sus verdades. Que yo sé que este es un idólatra, o que este es un borracho, o que este es un ladrón y todo eso, y le voy a machacar con estas citas bíblicas para untársela ahí en la cara y que a ver si así se arrepiente. No. No, el Señor quiere que usemos su palabra con misericordia, con verdad, para que el pecador se arrepienta. Amén. Es lo único, es el único medio que Dios propició, que Dios puso al alcance del hombre, para que se convierta de lo malo a lo bueno, del bien al mal, de las tinieblas a la luz. Por eso es que Abraham, allí en Lucas 16, le dijo a aquel rico que sus hermanos que estaban todavía acá en la tierra con vida tenían a Abraham y a los profetas. El rico no dijo: si tú le envías a Lázaro, Lázaro les va a decir: muchachos, allá está su hermano en el infierno quemándose, y si ustedes no se arrepienten, allá le van a ir a hacer compañía. Eso quería el rico. Pero Abraham le dijo: no, dice, si Lázaro pudiera ir y decirle esto, eso no los va a convertir. Tienen que oír a Abraham y a los profetas. Tienen que oír la palabra de Dios, porque es en lo único que Dios puso virtud de crear fe en el ser humano. Porque la fe viene por el oír, y oír por la palabra de Dios. Amén. Romanos 10, 17, gloria a Dios. Ya para terminar la predicación, vamos a Salmos capítulo 19. Pudiéramos leer todo el Salmo, pero vamos a leer, hermanos, del versículo 7 en adelante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Notemos que aquí no vemos que diga la palabra de Dios, pero está mencionada una y otra vez, con otros términos. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Todo eso nos dicen que es la palabra de Jehová. Pues bien, todo esto hace la palabra de Dios. Creo que muchos de nosotros, hermanos, regularmente, cuando andábamos en la perdición, pues obviamente no éramos felices, no teníamos paz. En ocasiones no se me podía ver el rostro. Máxime cuando me levantaba sin haber dormido bien. En una ocasión una de mis hermanas que vivía ahí enseguida me dijo, uy, qué cara traes. Y dije yo, de seguro que traigo la cara bastante enojada. Pero cuando viene la palabra de Dios, como que quita todo eso. Y en lugar de traer esa cara de disgusto, de enojado, que parece que nada me cae bien, hermanos, andamos contentos, gloria a Dios. Andamos felices, ¿por qué? Porque algo glorioso nos espera. No permitamos nunca que el diablo nos vaya a asestar uno de sus dardos de fuego mortales que nos haga dudar de que hay una gloria eterna esperándonos y que nosotros tenemos que luchar por alcanzarla. Para eso tenemos que perseverar hasta el fin. Para eso tenemos que llevar puesta toda la armadura de Dios. Falta una arma nada más, la vamos a dejar para la siguiente predicación, para la terminación. Debemos regresar a Mateo capítulo 10, con el versículo 24 en adelante. Tenemos que proseguir allá en Mateo. Creo que nos desligamos de ahí para ver situaciones reales, situaciones prácticas que nosotros tenemos que considerar y que de hecho confrontamos todos los días para perseverar hasta el fin, pero debemos regresar otra vez a Mateo capítulo 10. Hay mucho más que ver allá, hermanos. El Señor quiere enseñarnos grandes cosas todavía, gloria a Dios, y si el Señor nos concede, espero que tengamos la oportunidad de hacerlo. Amén. Que Dios me los bendiga y que el Señor obre para que su palabra esté siempre en nosotros. Vamos a orar y vamos a